Ricardo, o Beto, como se hacía llamar en aquellos días, se sentó en la silla de madera que se tambaleó un poco bajo su peso. El disfraz era sencillo: unos vaqueros gastados, una camiseta descolorida y una gorra que ocultaba su caro corte de pelo. Estaba allí, en el rincón de doña Inés, para tomarle el pulso al lugar. Su empresa planeaba adquirir toda la manzana para un nuevo proyecto de lujo, y aquel pequeño restaurante era la pieza más obstinada del rompecabezas. Miró a su alrededor con una mirada entrenada para detectar ineficiencias. La pintura desconchada, las mesas con manteles de plástico de diferentes estampados, el mostrador de madera arañado, todo aquello era el testimonio de una gestión fallida, un negocio que se aferraba al pasado, incapaz de competir en el mundo moderno. Su plato llegó, traído por una joven de aspecto cansado, pero con una sonrisa suave. El aroma de la comida casera, de ajo y laurel, le llenó las fosas nasales, un recuerdo lejano de la casa de su abuela. Pero la nostalgia duró poco. El plato de loza tenía una pequeña mella en el borde, un detalle que le hizo fruncir el ceño. La presentación era rudimentaria, la comida servida sin ninguna preocupación estética. Para Ricardo, aquello era otra señal de dejadez. Un negocio de éxito, pensó, vende una experiencia, una imagen. Aquel lugar vendía solo comida, y de una forma que, a sus ojos, rayaba en lo amateur. Su decisión de hacer una oferta baja por la propiedad parecía cada vez más justificada. Se llevó el tenedor a la boca casi con desdén, su paladar acostumbrado a creaciones de chefs premiados y a ingredientes exóticos. Pero lo que sintió fue una oleada de calor que no tenía nada que ver con la temperatura de la comida. Era el sabor de la simplicidad auténtica, del sofrito hecho sin prisa, del condimento que no enmascaraba, sino que realzaba el gusto de los alimentos. Era la comida de su infancia, un eco de una vida que había cambiado por asépticas salas de reuniones y comidas que eran más sobre estatus que sobre nutrición. Levantó la mirada hacia la joven, que ahora limpiaba una mesa cercana. Había una dignidad en sus movimientos, una economía de gestos que hablaba de años de práctica. Ella no era solo una empleada. Se movía como si aquel suelo fuera una extensión de su propio ser. Terminó la comida en silencio, la arrogancia inicial dando paso a una confusión incómoda. La comida era innegablemente buena, honesta. Ese hecho no encajaba en su narrativa de un negocio en 1900. De Clive la llamó para pagar la cuenta, observándola atentamente. Sus manos eran ágiles, pero las uñas cortas y la piel un poco seca delataban el trabajo duro. «El movimiento está flojo hoy», comentó él, en un tono falsamente casual, esperando una queja, una confirmación de sus sospechas. Ella solo se encogió de hombros con una leve sonrisa. «Es suficiente por hoy», respondió, su voz calmada desarmando la condescendencia de él. «Lo importante es que la comida no se desperdicie». La respuesta lo intrigó, pero él solo asintió con la cabeza y dejó una propina calculada, ni generosa ni tacaña. En lugar de irse, Ricardo se sentó en un banco al otro lado de la calle, oculto por la sombra de un árbol frondoso. Se sentía un espía en su propio territorio. El plan era simple: observar el flujo de clientes, confirmar el declive del negocio y reforzar su estrategia de adquisición agresiva. Sin embargo, lo que vio fue algo diferente. Vio a los pocos clientes que entraban ser tratados por su nombre. Vio a la joven, que descubrió que se llamaba Lucía, reír con una pareja de ancianos, su expresión suavizándose, perdiendo la máscara de cansancio. Vio una comunidad, no una clientela. Aquel restaurante no era solo un negocio, era un punto de encuentro, un corazón que latía lentamente en medio del barrio que él quería transformar en hormigón y cristal. A medida que el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, la puerta del rincón se cerró.
Las luces se atenuaron, pero no se apagaron. Ricardo, movido por una curiosidad que ya había superado lo profesional, permaneció en su puesto de observación. Su mente, acostumbrada a balances y proyecciones de beneficios, estaba ahora ocupada con el misterio de aquella mella en el plato y de la dignidad en la sonrisa de Lucía. Esperaba ver los cubos de basura llenarse con los restos de un día de poco movimiento, el desperdicio que él asociaba a una mala gestión. Pero lo que sucedió a continuación desmanteló por completo su visión calculista del mundo. La puerta trasera del restaurante se abrió con un suave chirrido y Lucía salió, pero no cargaba bolsas de basura. En sus brazos equilibraba una caja de cartón con varios recipientes de plástico, de esos que alguna vez contuvieron margarina o helado, ahora meticulosamente limpios. Caminó hasta el final del oscuro callejón junto al edificio, donde dos figuras esperaban silenciosamente en las sombras. Un hombre mayor, encogido dentro de un abrigo demasiado grande, y una mujer joven con el rostro marcado por una fatiga que parecía tener años. Lucía no se limitó a entregar la comida. Abrió cada recipiente, el vapor ascendiendo en una cálida invitación, y habló con ellos en voz baja, preguntándoles por su día. No era una limosna, era un compartir, un ritual de dignidad. Al otro lado de la calle, Ricardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Aquel gesto no tenía valor de mercado, no generaba beneficios, no mejoraba la imagen de la marca, no atraía a inversores. Era un acto de pura e ineficiente humanidad. Se acordó de la mella en el plato y sintió una punzada de vergüenza. Aquel pequeño defecto ya no era una señal de dejadez, sino la marca de un lugar donde cada recurso se estiraba al máximo, no para el lucro, sino para esto. Él, el CEO que construía imperios de cristal y acero, se sintió de repente pequeño. Su gran proyecto una fuerza destructiva y ciega. Había venido a evaluar un negocio, pero había acabado presenciando un acto de un valor que no sabía cómo calcular. Se quedó allí, inmóvil, mucho después de que Lucía hubiera vuelto a entrar y de que las dos figuras hubieran desaparecido en la oscuridad del callejón. La gorra que llevaba ya no parecía un disfraz, sino una máscara que lo escondía de sí mismo. Cada detalle de su vida de éxito, el reloj caro en su muñeca, el coche de lujo aparcado a unas manzanas de allí, el apartamento con vistas a la ciudad, le pareció de repente hueco, desprovisto de cualquier significado real. Su misión de tomarle el pulso al lugar había tenido éxito, pero el resultado era un diagnóstico que lo enfermaba. El corazón de aquel barrio no estaba en los metros cuadrados que él codiciaba, sino en aquella caja de cartón, en aquellos recipientes de plástico reutilizados, en aquel gesto silencioso. La noche refrescó, pero Ricardo no lo sintió. Estaba demasiado ocupado reevaluando los cimientos de su propia vida. La eficiencia, el beneficio, la expansión. Todos sus dioses parecían ahora ídolos falsos. Pensó en su próxima reunión del consejo, en los gráficos que presentaría, en el lenguaje corporativo que usaría para describir la optimización del espacio urbano. Las palabras le sonaron a cenizas en la boca. No quería destruir aquel lugar. Peor aún, se dio cuenta de que una parte de él anhelaba pertenecer a un mundo así, donde el valor de un día no se medía por lo que se ganaba, sino por lo que se compartía, con una decisión que no vino de la mente, sino del fondo del pecho. Se levantó y cruzó la calle, el sonido de sus pasos resonando en el silencio. Llamó a la puerta de madera y el sonido retumbó hueco y fuerte en la quietud de la calle. Por un instante pensó en marcharse, en volver a la comodidad de su coche y olvidar aquella noche. Pero la imagen del rostro cansado de Lucía entregando la comida caliente se lo impidió. Pasaron unos segundos que le parecieron una eternidad, hasta que oyó el sonido de un cerrojo
al ser descorrido. La puerta se abrió con un chirrido y apareció Lucía, el cansancio del día estampado en su rostro, con el pelo recogido en un moño improvisado y sujetando un paño de limpieza. Su mirada pasó de la sorpresa a la cautela al reconocerlo. «Disculpe que moleste a estas horas», dijo Ricardo, su voz sonando extraña a sus propios oídos. «Creo que me he olvidado la cartera. Estaba sentado en aquella mesa junto a la ventana». Ella lo miró por un momento, sus ojos evaluando su sinceridad. Había 1000 razones para no dejar entrar a un extraño después de cerrar, pero quizás su intuición le dijo que el hombre frente a ella no representaba una amenaza. «Entre, por favor», dijo ella, apartándose para darle paso y cerrando la puerta tras él. «Voy a encender la luz principal». La luz más fuerte y fría reveló el restaurante en su estado más honesto. Sillas volcadas sobre las mesas, el suelo de baldosas brillando por el agua con que había sido fregado, el olor a limón superponiéndose al de la comida. Él recorrió con la vista la mesa, donde se había sentado, sabiendo perfectamente que su cartera de cuero italiano estaba a salvo en el bolsillo de su chaqueta. Mientras Lucía se arrodillaba para mirar debajo de la mesa, su cuerpo moviéndose con una familiaridad cansada, Ricardo sintió una oleada de vergüenza. Su mentira, tan trivial en su mente, le pareció de repente cruel, un abuso de la bondad de aquella mujer. La estaba haciendo buscar algo que nunca se había perdido, malgastando sus últimos momentos de energía. «Espere», dijo él, su voz más alta de lo que pretendía. Ella se detuvo y lo miró por encima del hombro. Él metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta con evidente embarazo. «Está aquí. Lo siento. Con el cansancio del día, qué cabeza la mía». Sacó la cartera de piel y el objeto pareció acusador en su mano. La sonrisa de Lucía se desvaneció, reemplazada por una expresión neutra e impenetrable. Ella se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo inexistente de sus pantalones. El ambiente en el restaurante cambió en un instante. La cordialidad dio paso a una tensión silenciosa. Lucía se cruzó de brazos, un sutil gesto de autoprotección, y su mirada dejó de ser la de una anfitriona para ser la de alguien que evalúa una situación desconocida. No dijo nada, pero su silencio era una pregunta clara y directa. Ricardo se sintió expuesto, despojado de su autoridad habitual. «No volví por la cartera», admitió él bajando la voz. «La comida, el guiso que comí hoy, sabía como la comida que hacía mi abuela». Hizo una pausa buscando las palabras correctas, pero tampoco fue por eso. «Vi lo que hizo en el callejón, con la caja». La mención del callejón hizo que la expresión de Lucía se cerrara por completo, su cautela transformándose en una muralla de hielo. Su mano, que antes sostenía el paño de limpieza, lo apretó con más fuerza. Ahora, el hombre frente a ella ya no era solo un cliente despistado o un mentiroso torpe. Era alguien que la había observado, que había invadido un momento privado. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó ella, su voz perdiendo la suavidad y adquiriendo un tono firme, protector. «Si ha venido por las propuestas que hemos estado recibiendo, puede ahorrarse el aliento. El rincón no está en venta. Esta casa perteneció a mis abuelos y ahora me pertenece a mí. No hay dinero que pague esto». Hizo un gesto que abarcaba las paredes gastadas, las mesas y el olor a comida casera. La honestidad brutal de ella golpeó a Ricardo como un puñetazo. Se merecía esa desconfianza. «No, no es eso», dijo él apresuradamente. «O quizás lo era al principio. Me llamo Ricardo y mi empresa quiere comprar esta manzana». Vio la mirada de ella endurecerse aún más y continuó, su voz cargada con un peso de urgencia y sinceridad. «Vine aquí hoy»,
disfrazado para demostrarme a mí mismo que este lugar era solo un negocio fallido, un obstáculo en el camino del progreso, algo fácil de demoler y olvidar. Pero no lo es. Lo que vi, lo que la vi hacer, me demostró que lo estaba evaluando todo de la forma equivocada. Hizo una pausa, su mirada encontrándose con la de ella sin desviarse. No quiero destruir este lugar. Quiero entender cómo funciona. Lucía escuchó sus palabras, pero su cuerpo no se relajó. Al contrario, su postura se volvió aún más rígida. La confesión de él no sonó como una rendición, sino como una nueva táctica, más sofisticada y peligrosa que las otras. Ya había lidiado con hombres como él, hombres de trajes caros y sonrisas, fáciles que hablaban de progreso y oportunidades mientras afilaban los cuchillos para cortar las raíces de su mundo. Su sinceridad repentina, su apelación emocional a la comida de la abuela, todo aquello le pareció una puesta en escena calculada. «¿Entender?», repitió ella, su voz baja y cargada de un desprecio helado. «Usted no quiere entender nada, quiere encontrar una debilidad, un precio. Cree que un cumplido a mi comida y unas palabras bonitas sobre mi caridad me harán olvidar que su progreso significa poner a mi familia en la calle». La acusación golpeó a Ricardo con la fuerza de la verdad, porque horas antes era exactamente eso lo que habría hecho. No retrocedió ni intentó defenderse. Mantuvo la mirada fija en la de ella, aceptando su rabia como una penitencia merecida. «Tiene toda la razón para pensar eso», dijo él, su voz calmada, desprovista de cualquier artificio. «Hace unas horas habría usado cualquier argumento para conseguir lo que quería. Pero lo que vi esta noche no fue caridad, fue comunidad, fue dignidad. Mi empresa sabe construir edificios, pero no sabe construir lo que usted tiene aquí». Hizo una pausa, el silencio flotando entre ellos. «Aún no sé lo que quiero. Solo sé que la idea de demoler este lugar me parece ahora un acto de vandalismo. Y no quiero ser un vándalo». Una risa amarga y corta se escapó de los labios de Lucía. No fue un sonido de alegría, sino el sonido de algo que se rompe, de una paciencia que finalmente se ha agotado. «¿No quiere ser un vándalo?», repitió ella, sus palabras teñidas de un sarcasmo cortante. «Qué noble por su parte, pero su vandalismo ya empezó, señor Ricardo. Empezó con las cartas de sus abogados, con las llamadas insistentes, con la sombra de su progreso cerniéndose sobre este barrio y haciendo que mis proveedores me miren con lástima». Dio un paso adelante, su presencia llenando el espacio. «Mientras usted observaba mi valor incalculable desde el otro lado de la calle, yo estaba haciendo cuentas para ver si podía pagar la electricidad el próximo mes». Su sinceridad de última hora no borra el miedo real que su empresa nos impone desde hace meses. Ricardo no vaciló bajo el peso de sus palabras. Escuchó cada una de ellas no como un ataque, sino como un veredicto justo que él mismo firmaría. Tenía razón. Su epifanía de una hora no valía nada contra los meses de ansiedad que él había provocado. Su mirada recorrió el salón silencioso, deteniéndose en las sillas aún volcadas, sobre las mesas, en los paños de limpieza doblados sobre el mostrador. Señaló una de ellas, la más cercana. «¿Puedo?», empezó él, las palabras sonando extrañas y torpes. «¿Puedo ayudarla a arreglar las sillas? Es lo mínimo que puedo hacer». No era una oferta de dinero ni una propuesta de negocio. Era una petición de permiso para realizar la tarea más simple y mundana. Un primer paso torpe para alejarse de la demolición y empezar a construir algo diferente, quizás un puente. Lucía miró la silla, volcada, luego a él, y su expresión era una mezcla de incredulidad y agotamiento. Aquel hombre, que pocas horas antes representaba una amenaza existencial, se ofrecía ahora para una tarea tan humilde que la situación rozaba lo absurdo.
Una parte de ella quería echarlo con una palabra dura, decirle que su ayuda no era bienvenida, que su presencia manchaba el aire de su restaurante. Pero otra parte, la parte exhausta que anhelaba irse a casa y descansar, sintió una curiosidad morbosa. Sin decir una palabra, simplemente descruzó los brazos y con un asentimiento de cabeza casi imperceptible le dio su permiso. No era una invitación ni una señal de paz. Era un desafío silencioso, un «adelante pues, demuéstramelo». Ricardo sintió el peso de aquel gesto. Se acercó a la primera silla, sus zapatos caros pareciendo fuera de lugar en el suelo de baldosas húmedas. Cogió la silla y sus movimientos eran rígidos, poco acostumbrados a ese tipo de esfuerzo. La bajó y las patas de madera hicieron un ruido seco y torpe contra el suelo, un sonido demasiado alto en el silencio del salón. Se encogió ligeramente, sintiendo la mirada de Lucía fija en su espalda. Sin mirarla, pasó a la silla siguiente y a la siguiente, concentrándose en la tarea con la intensidad que normalmente reservaba para el análisis de un contrato. Con cada silla que colocaba en su lugar, sentía que estaba intentando, de forma torpe, empezar a poner en orden el caos que había creado. Lucía permaneció apoyada en el mostrador, su fortaleza. Observó cada movimiento de él, esperando una señal de impaciencia, un suspiro de frustración, cualquier cosa que delatara la farsa. Pero él continuó, metódico y silencioso, su respiración volviéndose un poco más pesada con el esfuerzo. Vio una pequeña gota de sudor formándose en su frente, cerca de la línea del cabello caro. Vio cómo sus manos, claramente no acostumbradas al trabajo manual, sujetaban la madera con una fuerza innecesaria. No había elegancia en sus gestos, solo una determinación cruda y torpe. Y fue esa torpeza, esa vulnerabilidad inesperada, la que empezó a corroer los bordes de su rabia, abriendo espacio para una emoción que no podía nombrar. Cuando colocó la última silla, el sonido final resonó en el salón ahora ordenado. Ricardo enderezó la espalda, sintiendo un ligero dolor en los músculos que su gimnasio de lujo nunca alcanzaba. Se giró hacia Lucía. El trabajo estaba hecho. Su excusa para estar allí, su penitencia autoimpuesta, había llegado a su fin. El silencio que se instaló era diferente, ya no tenso, sino expectante. «Sé que ya es tarde y que está cansada», dijo él, la voz baja, desprovista de cualquier vestigio de la autoridad de SEO. «Pero, ¿su cafetera todavía funciona? Me gustaría invitarla a un café, y si me lo permite, lo haría yo mismo, aunque le prometo que el resultado será probablemente mucho peor que el suyo». Su petición era tan inesperada, tan domésticamente absurda, que rompió la última capa de su armadura. Lucía miró su vieja y ruidosa máquina de café expreso, un monstruo de acero inoxidable que ella dominaba con la intimidad de años, y luego miró las manos de él, manos que firmaban contratos de millones, pero que parecían completamente incapaces de manejar un portafiltro de café. Un suspiro largo y profundo se le escapó, liberando no solo el aire de sus pulmones, sino meses de tensión acumulada. Ya no había rabia, solo un cansancio profundo y una curiosidad casi surrealista. Con un gesto de la cabeza, indicó el mostrador. «La máquina es antigua, el café es fuerte. A ver cómo se las arregla con ella», dijo, su voz neutra, pero ya sin el tono cortante de antes. Ricardo aceptó el desafío en silencio, sintiéndose más intimidado por aquella máquina de café que por cualquier junta directiva. Se acercó al mostrador y sus movimientos fueron vacilantes. Abrió el recipiente del café molido y el intenso aroma llenó el aire. Intentó encajar el portafiltro en el molinillo, dejando caer un poco de polvo en el mostrador inmaculado. Lucía observaba a distancia, apoyada en una mesa, y por primera vez en toda la noche sintió la sombra de una sonrisa queriendo formarse en sus labios. Era torpe.
No era la incompetencia arrogante de alguien que se niega a aprender, era la vulnerabilidad genuina de un hombre que se aventuraba en un territorio completamente desconocido. Limpió el polvo con la mano, en un gesto ineficaz, y finalmente consiguió encender la máquina, que empezó a calentarse con un zumbido bajo y familiar. El sonido de la máquina extrayendo el café fue el único ruido en el salón, un siseo que cortó el silencio y pareció marcar el inicio de algo nuevo. Ricardo sirvió el líquido oscuro en 2 tazas sencillas, sus manos temblando ligeramente. Puso una de ellas frente a Lucía sobre el mostrador de madera. Bebieron en silencio, un silencio que ya no era pesado de desconfianza, sino lleno de una comprensión mutua y tácita. Lucía lo miró por encima del borde de la taza. Vio al hombre detrás del CEO, un hombre perdido que por un breve momento había encontrado un mapa en el sabor de un guiso y en la dignidad de un gesto. «El café está horrible», dijo ella, y por primera vez una sonrisa genuina, aunque pequeña, iluminó su rostro cansado. Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa de alivio. «Se lo advertí». Cuando terminaron, Ricardo dejó su taza con un sonido suave. Su tiempo allí había llegado a su fin. Sacó su cartera, pero en lugar de dinero, extrajo una tarjeta de visita. Lucía sintió un escalofrío, la vieja desconfianza amenazando con volver. Pero él le dio la vuelta a la tarjeta por el lado blanco y con un bolígrafo escribió un número de teléfono. «Este no es el número del CEO», dijo, empujando la tarjeta hacia ella. «Es el número de Beto si algún día necesita un ayudante torpe para arreglar las sillas, o si su proveedor de patatas le falla, puede llamar. En cuanto al resto, mis abogados recibirán nuevas instrucciones mañana. El rincón se queda». Salió, dejando a Lucía sola en su restaurante silencioso y ordenado. Ella miró la tarjeta en su mano, luego el salón. Las mesas gastadas y los platos desportillados ya no parecían señales de lucha, sino medallas de honor. Su refugio estaba a salvo. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que no tenía que defenderlo sola.